Vamos a tener una palabra de oración y vamos directo a la última sesión del tema que hemos estado estudiando durante las últimas 5 semanas y hoy la sexta. Señor, te damos gracias por un día nuevo de vida. Gracias, Padre Santo, por hacerte evidente en nuestras vidas, porque tú nos permites, mi Señor, presentarnos delante de ti, a pesar de todas nuestras faltas. Gracias, mi Señor, por la certeza de que podemos hablar contigo y tú nos miras tal como somos. Y ya tú tienes un plan para nuestras vidas y para amoldarnos a lo que tú quieres que seamos. Te imploramos, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados, que tú nos ayudes a permitirnos ser amoldeados. Ayúdanos, Padre Santo, a ensanchar nuestro entendimiento respecto a tu palabra, para que de esta manera podamos nosotros transmitirla a aquellos quienes son menos afortunados que nosotros y no tan conocidos, mi Señor. Que nunca tomemos en poco nuestra gran fortuna. Te bendecimos, Señor, te alabamos, mi Dios, y te imploramos que hoy tú vengas sobre nosotros con poder y nos ayudes, mi Señor, a caminar por la senda que tú has trazado ya para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos quienes están aquí. Mira, mi Señor, los pesares que pudiera haber en ellos, las preocupaciones, las tristezas, las alegrías, todo, mi Señor, los depositamos en tus manos porque sabemos que tú eres quien mejor administra en nuestra vida. Que en ningún momento cometamos el error de pensar que nosotros administramos bien. Que seas tú el que administres todo el tiempo, mi Señor, y que podamos nosotros aprender en el andar contigo. Mira a los hermanos quienes no han llegado. Sabemos que hay hermanos quienes todavía están sin electricidad en sus hogares y pudieran estar atravesando distintas situaciones. Te pedimos que tú les acompañes, en especial a la hermana Lucy Rivera, mi Señor. Te pedimos que tú la acompañes, la protejas, la sustentes y la llenes de valor y de fe en medio de esta prueba que le ha tocado vivir. Te pedimos por Irán, Padre amado, que tú le restaures su salud, que pueda él, Padre Santo, testificar respecto a la obra de sanidad que tú habrás de hacer en su cuerpo. Y más importante aún, la restauración de su alma, Padre amado, de su espíritu. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y abre tu palabra y que podamos nosotros maravillarnos en ella con el agradecimiento de quien sabe que tú la has preservado hasta el día de hoy para que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, en esta mañana vamos a ir sobre el sexto estudio. Pastor, no puedo controlar desde acá. A ver, ahora sí. El sexto estudio en el tema Viviendo una vida conectados a Cristo. Gloria a Dios. Estoy un poquito afónico, pero no es catarro, es felicidad. Hemos visto 5 sesiones hasta la semana pasada, una vida de servicio humilde. Y hemos estado estudiando Juan, el Evangelio de Juan. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Por qué podemos decir que los evangelios o el evangelio realmente son buenas noticias? Hermana Lucy. Salvación, porque nos habla, nos relata sobre la salvación. Hermana Rosana, ¿te habías dicho? Porque se nos dice que tenemos un Salvador. ¿Qué otras cosas se le ocurre? Hay promesa de vida eterna en el Evangelio. Hermanaita. Como dice la hermanaita, nos dice, y estoy repitiendo las cosas, ¿verdad? Porque no tengo los micrófonos todavía y quizás no se puede registrar. Se nos habla, como dice la hermanaita, sobre una mejor vida. Que esta vida que estamos viviendo ahora, que realmente no nos podemos quejar mucho.
Nosotros pues quizás tenemos algunas dolamas, pasa el tiempo y las piezas como que no funcionan como uno quisiera que funcionaran. Tenemos problemas, ¿verdad? Problemas, situaciones, nos causan tristeza, pesar, hay instancias en las cuales nos da hambre, dolores diversos. Pero la realidad es que podemos vivir en relativa paz. Podemos estar bien dentro de las circunstancias. Hay personas que aún en medio de las guerras nos llenan a nosotros de esperanza y nos llenan de ánimo, porque uno ve cómo ellos pueden sobrellevar las cargas que les han tocado vivir. Y la persona que ha conocido a Cristo Jesús en medio de todas esas circunstancias puede aún más hablar sobre la esperanza y sobre el ánimo con el cual se pueden afrontar las circunstancias. Pero, aunque estamos presentando, ¿verdad?, esto como un escenario que no requiere que nos quejemos, lo que dice mi hermana Anita es muy cierto. Aun cuando miremos el mundo y la vida que nos ha tocado vivir con esperanza, con una perspectiva optimista, la palabra nos dice, el Evangelio, las buenas noticias, nos dicen que en Cristo Jesús tendremos victoria en esta vida y podremos ser aún más victoriosos porque pasaremos a una vida eterna en la presencia de Dios. Y la palabra hay que verla como un todo, ¿verdad? Pues en el Evangelio de Juan hemos estado leyendo distintas porciones, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, que vamos a ver el día de hoy. Aquí se narra una porción muy breve, lo que nos acerca a la pasión de Jesucristo, lo que llaman la pasión de Jesucristo, o sea, su muerte, ¿verdad? Cuando se le lleva, se le arresta, se le lleva a morir en la cruz. Que cuando lo pensamos y pensamos que Él hizo todo eso por nosotros, como que se nos aprieta el corazón. Pero la razón por ello es porque estamos conscientes o debemos estar conscientes del gran amor que propulsó a Dios a hacer este gran sacrificio por nosotros. Pensamos que nosotros sabemos que ninguno de nosotros aquí, por bueno que pudiera ser, ¿verdad? Y mira que yo miro alrededor y digo, aquí hay mucha gente buena. Dice, no hay gente buena, ¿verdad? Porque el Señor mismo dijo, no hay uno solo bueno. Pero dentro de los parámetros nuestros, yo puedo decir que aquí hay gente buena y buena gente, ¿verdad?, con quien yo quisiera compartir hasta que el Señor me lleve a su presencia. Sin embargo, aún siendo nosotros buena gente, con todos nuestros defectos y qué sé yo, ninguno de nosotros merecía el sacrificio que Dios estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros para que pudiéramos optar por la vida eterna. Y si dedicamos un tiempo para meditar en esto, ¿verdad?, la Semana Santa, la Semana Mayor, que muchas veces nosotros, ¿verdad?, hablamos sobre de manera con sarcasmo. Aquí en Puerto Rico se le llama la Semana Mayor y en muchos lugares se le llama la Semana Mayor. Y pues yo tengo un problema serio con eso. No con que se celebre, porque cualquier momento es un buen pretexto para celebrar a Cristo Jesús. Pero aquí llega esta semana y la gente como que se recoge, como decimos. Todas las cosas que ellos hacen, que ellos consideran que son malas, pues las evitan. Cuando yo era muchacho, no se te ocurriera coger un cuchillo en Viernes Santo. Comer otra cosa que no fuera pescado los viernes en Cuaresma. Y no estoy diciendo que eso esté mal, que eso sea como una costumbre, ¿verdad? Pero hay personas quienes llegan a la costumbre y sinceramente en su corazón dicen, esto va a ser un sacrificio que yo voy a hacer. En vez de comer pollo los viernes en Cuaresma, voy a comer langosta. Voy a hacer ese sacrificio. Hay personas quienes dicen, pues voy a comer, no voy a comer carne, ¿verdad?, gallina, o no voy a comer res, pero en su corazón
fuera de broma, ¿verdad? Eso lo han decidido. No estoy hablando sobre eso, estoy hablando sobre personas quienes el resto del año no han hecho nada que realmente diga que se pueden identificar con el Señor. Es necesario que nosotros consideremos a Cristo Jesús no solamente en la Semana Mayor. Para nosotros los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo Jesús, que conocemos quién es Él, que es nuestro Señor, pues esta es una semana de celebración. Y parecería irónico, ¿verdad? Qué bueno que murió Cristo Jesús. Pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Te dice, qué bueno que murió Adolfo Hitler, qué bueno que murió Saddam Hussein, o cualquier, pues estoy diciendo nombres, ¿verdad? Qué bueno que murió el dictador X o Y, aquel asesino, aquel... Hay personas quienes dicen eso. Pues la realidad es que la muerte de esas personas, si no recibieron a Cristo Jesús, no es que bueno, es que trágico. Sí, nosotros podemos entender que la muerte de Cristo Jesús fue buena, por triste que fuera el evento. Él no lo merecía. Mucho menos, como decíamos ahorita, merecemos nosotros que Él haya muerto por nosotros. Pero qué bueno que Él mantuvo el plan del Padre, porque si no fuera por eso, en esta mañana no estaríamos reunidos nosotros aquí. Estaríamos perdidos, a la deriva, sin ningún tipo de esperanza. Pues hoy vamos a enfocar precisamente en la victoria. Estos estudios que hemos considerado hasta el día de hoy, incluyendo el del día de hoy, todos se llevan a cabo en un periodo previo al arresto de nuestro Señor Jesucristo, allá en el aposento alto, ¿verdad? Aquel lugar que el Señor reservó. ¿Cómo se hizo? Pues no sabemos, ¿verdad? Porque el Señor dijo, va a haber un sitio, ustedes van a encontrar y le van a dar este lugar donde vamos a ir todos juntos, vamos a cenar ahí. El aposento alto. Y estando allí, el Señor les estuvo hablando a los discípulos, preparándoles aún más de lo que había hablado anteriormente con ellos respecto a las cosas que habrían de suceder. Faltan pocas horas en la porción que estamos leyendo ahora para que nuestro Señor Jesucristo sea arrestado. Si ustedes van a su Biblia, vamos a estar viendo la última porción del capítulo 16 del Evangelio de Juan. 2 capítulos más adelante, capítulo 18, es cuando arrestan a Jesucristo. Arrestan a Jesucristo. Hay tantas cosas que suenan tan dispares. El arresto del Señor, del único ser humano quien no se le pudo hallar pecado. Y hasta donde yo entiendo, los arrestos se hacen de los criminales. Y los crímenes, la ley, en las distintas sociedades y distintas culturas, son cónsonas con el entendimiento de lo que es pecado. A usted le arrestan por asesinato. A usted le pueden arrestar por robo. ¿Verdad? Hay tantas cosas por las cuales usted le pueden arrestar. Ninguna de ellas son situaciones que le hagan a usted digno de ser exaltado. Y todo lo que hizo Cristo Jesús, según vemos registrado a través de la palabra, fueron acciones dignas de ser exaltadas y alabadas. No hubo un solo pecado registrado en su vida. Pero más adelante se le arrestaría como un vil criminal y se le llevaría a morir una muerte reservada por los criminales más extremos. Pero eso para nosotros es motivo de celebración. Qué bueno que a Cristo Jesús lo arrestaron y qué bueno que el Señor murió en la cruz. Te dice, eso suena tan y tan cruel. Yo lo digo y hasta me resulta difícil decirlo, ¿verdad? Porque yo lo estoy diciendo con toda la ironía y toda la intención de la ironía que representa eso, pero nuevamente con el corazón
con un gran pesar de que no pudo haber sido de otra manera, pero con el agradecimiento y la conciencia de que se hizo por mí. Lo cual, cuando lo pensamos, nos debe llevar a entender la gran deuda que hay de parte nuestra. Una deuda que jamás vamos a poder pagar. Una deuda que si realmente decimos que estamos conscientes de ella, aunque sabemos que nunca la podemos pagar, debemos estar todos los días de nuestra vida hasta que el Cristo Jesús regrese por nosotros pagándola. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor que nosotros paguemos? ¿Cuál es el costo? Nuestra obediencia. Todos los días, si decimos que amamos a Cristo Jesús, que el Señor nos halle haciendo según Él nos manda, que seamos obedientes a Él. Esa va a ser la mejor demostración de amor, de conciencia de deuda con el Señor, y que nunca se nos olvide eso. De esa manera podemos celebrar la Semana Mayor y las otras 51 semanas mayores también que tiene el año. Todos los días, no solamente desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, no solamente los viernes de Cuaresma, no solamente lo que algunas personas llaman, ¿verdad?, el inicio de la Cuaresma, no solamente la Navidad, pues que ya eso vino a ser otra cosa. Para el cristiano, todos los días deben ser santos. Todos los días. Pues, hermano, perdonen que el tono suene un poquito, ¿verdad?, oscuro, tal vez sombrío, pero es que yo pienso en la palabra, hay instancias en las cuales, meditando en el estudio para esta mañana, uno confronta su propia realidad y uno no tiene más que reconocer cuán indignos somos. Somos indignos completamente, nuevamente, por buena gente que seamos. Pero a pesar de mi indignidad, el Señor me mira y me dice: yo te los regalé. Esto es para ti. Yo hablaba con el señor que va a hacer el patio de casa, que ya lleva haciendo el patio de casa más de 20 años. No, 20 años. Nosotros llevamos ahí, cumplimos 21 ahora. Lleva casi todo ese tiempo ahí. Y es una persona, es una persona seria, recta, canto de pan, como decimos en Puerto Rico. Y yo le digo: fulano, aquí hay un poquito más de lo que tú normalmente me cobras, porque yo quiero que tú lo utilices para compensar un poquito por el golpe que te ha dado el alza en la gasolina en este tiempo. Entonces me dice: no, y no me iba a recibir. Me acuerda a alguien que yo conozco por aquí a mí. No, y me iba a echar los chavos en el bolsillo de nuevo. Yo digo, yo no te pregunté si tú los querías. Yo te estoy diciendo que eso es lo que yo entiendo que es justo y yo quisiera poder darte más. Pero eso es lo que yo creo que es justo y me dice, no. Y yo: mira, fulano. Y le dije como le dije a usted: conocemos cuánto tiempo ya. Tú no eres empleado aquí, tú eres familia. Así que lo que yo quisiera que alguien hiciera por mí, ¿verdad?, porque yo sé que eso lo estás costeando tú. Estás cobrando tanto y te aumentó la gasolina, por lo tanto se te está bajando tu salario. Y se quedó como que en más caos, utilizar una frase de mi pastor. Y después me sentí mal, ¿verdad?, porque quizá él se sintió como que yo lo estaba, no sé si el tono mío se sentaba como que lo estaba regañando, qué sé yo qué, y me quedé con ese pesar. Pero yo le entregué algo en sus manos que yo no esperaba que él ni siquiera me diera las gracias por eso. Yo le entregué lo que yo quería entregarle y ya, end of conversation, como decimos en castellano. Pues el Señor a nosotros nos dice: aquí está, pero usted tiene que agarrarlo. Y así mismo es. No es porque usted lo merezca. El Señor dice: toma, esto es para ti. Y aún así hay gente que decide no recibirlo. Nosotros que lo hemos recibido, necesitamos estar conscientes, hermanos, de que no fue porque lo mereciéramos,
sino porque el Señor, en su inmenso amor, su eterno amor, su infinito amor, nos miró con ojos de bondad, de misericordia, y gloria a Él por esa bondad y por ese regalo. Hoy vamos a ver precisamente el contexto de lo que acabamos de decir, ya ese es el contexto, ¿verdad?, del estudio. Una vida de victoria. Y esa palabra la hemos definido mucho. Dios me los bendiga, me los cuide, me los favorezca, me los acompañe. No importa nuestra circunstancia, no importa nuestra situación, no importa que el mundo vea en nosotros, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Esa es nuestra realidad. La pregunta es si usted realmente, bueno, más de una pregunta. La primera es si usted entiende lo que es eso. Y la otra es si usted siente que eso es cierto en su vida. ¿No me tiene que contestar la pregunta? Yo creo que usted medite en esas preguntas. Porque hay veces que, como lo que yo les digo a veces, el catecismo. Está la pregunta y está la contestación correcta. Sabemos la contestación correcta o la contestación que se esperaría que diéramos, pero hay instancias en las cuales si somos bien sinceros con nosotros mismos, puede que la contestación sea no, y yo no lo voy a decir en voz alta porque imagínate, en la iglesia que yo diga que yo no me siento que soy victorioso en Cristo Jesús, me caen chinche. Pero la realidad es que hay días que nos sentimos más victoriosos que otros. Entonces está la tentación de que en aquellas, pues, hay instancias en las cuales hay áreas de nuestra vida en las cuales pensamos que estamos victoriosos y otras áreas que no. Y la tentación es que pudiéramos llegar a pensar que eso es así, que podemos ser victoriosos en unos aspectos y en otros no. El Señor cuando nos mira a nosotros nos mira como un todo. Somos un solo ente. No somos piezas separadas aparte. El Señor mira a Karen, la ve completamente. El Señor mira a la hermana Nilda, la ve completamente. No la relación con los vecinos, la relación con los hijos, el todo. Entonces, el que las relaciones, nuestras acciones, no necesariamente sean acorde completamente de lo que uno quisiera proponerse en lo que respecta a la santidad que Dios demanda de nosotros, aunque no fuera total, si usted ha recibido a Cristo Jesús, ya usted es victorioso. Pero el problema es que en nuestra humanidad, nosotros a veces nos empeñamos en las contradicciones. Soy un victorioso arrastrado. Mira a ver si usted entiende eso. ¿No? Pero yo no voy a hablar por ustedes, pero si yo apostara, yo me atrevería a apostar que todos los que estamos aquí, en algún momento, hemos sido victoriosos arrastrados. Perdona que la esté diciendo, hermano, no hable por mí, está bien. Quizás el 98%. No sabemos quién es el 2%. A lo que me refiero con esto, hermano, es que somos victoriosos en Cristo Jesús, pero puede que en un momento una relación con un hermano de mi familia me haga sentir que estoy arrastrado. Entonces, ando en victoria así. Y el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que nosotros estemos firmes. Puede estar usted triste, puede estar preocupado, pero eso no quita la victoria que Cristo Jesús tuvo sobre la muerte y por la cual nosotros también somos victoriosos. No dependió de nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Andar con firmeza, andar reconociendo, consciente de nuestra gran fortuna.
Nosotros nos hemos pegado. La gente habla que sí, jugar qué sé yo qué, para ganarse. El mundo mide la riqueza a base de dólares y centavos, por lo menos en esta parte del mundo, ¿verdad? En otros lugares lo miden en yens y bolívares y no sé cuántas cosas más. En dinero, en riqueza material. Pero no hay dinero que pueda pagar la gran fortuna que tenemos cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo. Esa es la verdadera victoria, hermano. Saber que estamos en Cristo, saber que nos debemos a Cristo e ir pagando y abonando todos los días hacia la deuda que jamás podremos nosotros pagar. Todos los días, todos los días, todos los días. El Señor le hablaba a los discípulos mientras estaban allá en el aposento alto, recordándoles que llegaría un momento en el cual ellos no le verían. Esta porción que vamos a ver nosotros subraya cierta confusión que había en los discípulos. Y como educador, una de las cosas que yo siempre subrayo, si usted tiene dudas, pregúntele al maestro. El error que muchas veces cometen los estudiantes, ¿saben a quién le preguntan sus dudas? Al estudiante más bruto del grupo. Como educador, la palabra bruto es una palabra mal utilizada, pero existe la gente bruta. La palabra bruto es lo que significa rough, como Brutus. ¿Ustedes veían a Popeye? Popeye y Bruto. Brutus. Era Brutus Maximus. Muy Brutus. Pues los estudiantes le preguntan al menos que sabe, si usted tiene una duda, y si usted tiene el maestro allí, ¿por qué usted le va a preguntar a otra persona? Si el que sabe cómo viene en el examen es Ñico Fernández. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Mira, este es el prontuario. En la página número 7 yo tengo una tablita que te dice la semana que estás viviendo, el tema, las páginas que están asignadas y las asignaciones, pruebas cortas, exámenes, está todo ahí por fecha. ¿Usted hizo algo importante la semana pasada? Que sí hizo algo importante. Y eso es un maestro humano, de carne y hueso. Gracias al Señor, que Dios no es como nosotros. Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, pero nosotros distamos mucho de lo que es Él. Gracias a Dios, que Él es misericordioso, Él es compasivo, y Él entiende nuestras brutalidades máximas. Pues si tenemos dudas respecto a qué el Señor espera de nosotros, preguntémosle al Señor. El Señor le está hablando a los discípulos y ellos están confundidos, porque muchas de las cosas que Él les decía, se las decía en parábola. ¿Qué son parábolas? Las antenas estas que son parabólicas, pero más o menos mismo. ¿Qué es una parábola? Una historia que tiene una enseñanza espiritual. El Señor hacía cuentos. La parábola del hijo pródigo. ¿Qué otras parábolas ustedes recuerdan? La parábola del sembrador. Hermana Rosana. La semilla de mostaza, ¿verdad? Hay múltiples parábolas. El juez injusto. Pues todos esos cuentos, a veces dice cuentos, como que suena raro, ¿verdad? Pero eran cuentos. El asunto es que suena como menos reverente. Pero eran cuentos. Estas parábolas, como decía Ámbar, tenían una enseñanza espiritual. Pues el Señor tiene a los discípulos acostumbrados a que les va a enseñar algo y les presentaba una parábola. Aquí, en esta porción que vamos a ver,
estar con ellos. Y parte de las cosas que le está diciendo es, a ellos les resulta casi como un acertijo. Poco de tiempo, la porción anterior, los versículos anteriores, como en 7 ocasiones, se utiliza este poco de tiempo. Poco de tiempo y no me veréis. Y luego un poco de tiempo y me veréis. Abre la cortina y ¿qué veréis? Suena, ¿verdad? Como si fuera una adivinanza. No es irreverencia, hermano, no se me ofenda. Ellos lo veían así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está tratando de decirnos con esto? Y él se daba cuenta. Esa primera porción del capítulo 16, la porción que estuvieron de asignación para el día de hoy, estos 4 versículos, dicen: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. O sea, ya él sabía lo que ellos estaban dudando, o sea, lo que estaban preguntándose. Usted y yo ya vimos la película. A los que le dicen, ¿cómo es que dicen cuando se sabe una parte de la película? Un spoiler. No lo que se le ponen a los carros en la parte de abajo. Spoiler. De hecho, que significa lo mismo, ¿verdad? Spoiler es para dañar algo. Pues el spoiler, que lo que significa es spoil, es podrido, dañado. Cuando se daña algo. Pues el spoiler de la película es cuando te dicen el final. Como el que va al cine y de momento sale el león rugiendo y dice: yo me voy, esta película ya la vi. Pues el spoiler de la película, ya nosotros lo conocemos, usted lo leyó múltiples ocasiones. Usted sabe, ya no sale el león ese. Es que yo veo películas viejas todavía. ¿Todavía sale el león? Sí, hay veces que sale un gatito, a veces que depende, ¿verdad? Pero sea el león o sea el que sea. Si hay películas nuevas, hay una que sale de alguien con una sombrillita o una bomba o qué sé yo, ¿ok? Y cuando ven eso dice: ya me voy porque ya yo la vi. Es la misma idea. Yo les dije que se me habían agotado los chistes mongos, pero me quedaba ese. Pues el Señor les hace la pregunta, o sea, sabe la pregunta que ellos quieren formular, y para nosotros te dice: eso no está tan difícil que yo, pero usted no estaba allí. El Señor todavía estaba con ellos, llevaban aproximadamente 3 años con Él. Él les llevaba enseñando ese tiempo, ¿verdad? Y los tiempos recientes, más hablándoles sobre esta idea de que Él tendría que irse por un tiempo y regresar por un tiempo. Él había hablado sobre la resurrección, pero lo tenían allí y todavía como que no habían caído en tiempo de la realidad de sus palabras. Pues aquí Él los confronta. Dice: ¿ustedes tienen duda respecto a esto que les estoy diciendo? Entonces dice: yo sé, ¿verdad? Ustedes van a llorar y se van a lamentar. Cierto, cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Por qué la gente llora? Tristeza, hay veces de alegría, pero ese llanto va acompañado de un lamento. ¿Verdad? Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. El lamento borincano. Esa historia es bien triste, ¿verdad? Sale loco de contento, va a vender la carga, pero no la logra vender. Y la razón por la cual él quiere vender lo que ha producido, lo que ha cultivado, es para poder sostener a su familia. Habla sobre un tiempo triste, ¿verdad?, de escasez. Y ese es el lamento. Pero en este caso, el Señor está hablando sobre una tristeza que va acompañada por lágrimas, por llanto,
pero por alguien a que se ama, que ha estado con uno, que representa el todo, y quien te ha logrado redirigir la vida. Usted va a cómo el Señor seleccionó, escogió a cada uno de los discípulos. Le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y Él mismo los escogió. Y las vidas de ellos dieron un giro, 180 grados, en algunos casos. Completamente cambió sus vidas, su visión, su entendimiento de la realidad del mundo. Hermanos, si nosotros no pensamos en esto, en nuestra propia vida, pues nuestra relación con Cristo Jesús realmente no ha madurado lo suficiente. Es necesario que nosotros estemos enfocados en cómo Cristo Jesús ha cambiado nuestra vida. Si nosotros hubiésemos estado allí, ¿habríamos nosotros entendido mejor que esos varones que estaban cuestionándose qué quería decir Él? Como les dije, ya conocemos el final de la película. Ellos no. Ellos tenían al director, productor y el escritor de la película completa con ellos allí, pretendiendo explicarles, pero dándole, mire, cuentagota, porque no iban a poder dirigir. Completamente lo que el Señor les estaba diciendo. Pues aquí ya Él sabe lo que está en sus corazones y les dice, yo sé lo que ustedes están preguntándose. Pues aquí está la contestación. Aunque ustedes estén tristes, dice la próxima porción, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y si usted me dice eso a mí, pues me confundo más. Está diciendo, tú no vas a estar, estoy triste ahora, pero después voy a estar gozoso, porque tú te fuiste. Gracias, patrón. Exacto. Y les hace la comparación. Y cuando yo leo esta porción, no puedo sino que pensar en mi esposa. Y decía, Señor, ayúdala en su cordura. Porque yo les he dicho, ¿verdad? Nosotros, voy a completar la historia, lo dejé ahí, ayúdala en su cordura, y ahí lo dejé. No te preocupes, mi amor, que termina bien la historia. Yo les había contado que nosotros desde que estábamos de muchachos, decíamos, cuando nos casemos, vamos a tener 6 muchachos. La gente todavía no nos cree cuando decimos esto. Y Dios nos tomó la palabra. Pero llegó un momento, ¿verdad? Después de la tercera, más o menos, que bueno que Ámbar no está. Que yo decía, los partos eran difíciles. Primero, tuvo casi 2 meses hospitalizada. Yo no estaba en Puerto Rico cuando ella parió a los 6 meses y pico. No se aseguraban los muchachos. Y aquella hincha era un fideíto así, y tenía 2 muchachos adentro. Pero gloria a Dios, ya están casados y nos dieron nietos. Y la otra muchacha nació a los 4 años. No nació a los 4 años, a los 4 años después del primer parto nació Clara. Imagínense ella, ¿verdad? Ni la mula. 4 años más tarde nació la tercera niña. Y aquello también fue difícil. Y de hecho, aquella niña la tuvieron que operar y fue bien difícil la situación. 5 años después, ya yo decía, a la hincha se le olvidó que nosotros habíamos planificado 6. No le olvidó. Clara estaba entrando a kinder y ella me dice, vamos para el otro. Decía, mamá, yo creo que tú me dures. Yo estoy bien. Mírala allí. En el 99, parto también fue difícil.
Y pasaron 5 años más. Ese número como, ¿verdad? 5, 5. 4, 5, 5. Pues, mírala allí. Ese parto no se aseguraba. Médico tuvo que irla acomodando a la muchacha, estuvo lo que para mí parecía una eternidad, tratando de acomodar a la muchacha allí. En todo esto, esa hincha que está allí, yo decía, es que ella no se acuerda de los anteriores. Falta la otra, ¿verdad? La otra llegó al año y pico. No pasaron 5 años. Ese cuento se lo hago después. No fue un ups. Todos fueron planificados. Queríamos 6 y el Señor nos dio 6. El asunto es que yo decía, ¿será que ella se le olvida? Ya el Señor Jesucristo lo había dicho. Ve que llegué a la parte bien. Y pero si le decía el Señor, la cordura de mi esposa, ¿será que ya está perdiendo la chaveta? ¿No? Dice ahí el Señor, la mujer cuando da luz tiene dolor. Yo no sufría los dolores, pero me decían, ¡ay, culpa tuya! Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz una niña, ya no se acuerda del año. Por el gozo de que haya nacido un hombre, y la palabra hombre en este sentido, ¿verdad?, se refiere a una persona en el mundo. Y es la realidad. El Señor habla utilizando un ejemplo que las personas pueden internalizar. Y si usted no ha tenido la experiencia de tener un bebé, usted sabe, tiene que conocer niños a quienes ustedes aman y puede identificarse con esto. Todos los niños, todo el mundo, todos los bebés, todo el mundo los encuentra chulos. No todos los bebés son lindos. De hecho, por lo general, ni estoy diciendo que yo soy lo más chulo del mundo. Yo decía, pues mírate tú en el espejo. Yo sé que yo no puedo compararme con un bebé. Hay gente que dice, los muchachos son todos lindos. Yo trato de ser lo más sincero posible, hermano. Cuando yo veo un bebé, yo digo, ese niño es precioso, puedes tener 10 más. Y a veces miro el bebé y digo, qué bueno que salió saludable. No, yo no completo la oración. Pues ese es el asunto. El asunto es que podemos nosotros identificarnos con la idea de aquel que ama a la criatura independientemente del dolor que haya atravesado físicamente, traerlo al mundo, ¿verdad?, para la dama. Siempre cuando la gente habla sobre un dolor físico descomunal, dicen una mujer pariendo, un dolor de piedra. Pero no tengo comparable, ¿verdad? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Lo que decía la hermana Lorian ahorita, el motivo del gozo del creyente, en este caso los discípulos a quienes se les está hablando en este pasaje, es que hay una tristeza grande, una gran congoja en sus corazones por saber que el Señor no estará con ellos. Y el Señor está hablando prospectivamente. Ya, en un día, el Señor será crucificado y aquel que anduvo con ellos, con quien ellos anduvieron por 3 años aproximadamente, que le demostró amor extremo, quien cambió su vida drásticamente para bien, no le van a tener ellos allí, no van a poder palpar físicamente su presencia. Él le dice, yo sé que les va a causar gran tristeza, gran congoja y ustedes van a llorar. Pero luego van a entender que esto mismo que les causa dolor va a ser motivo de gran regocijo, de gran gozo. Y ese gozo, esta es la parte que me parece
bien importante. Todo es importante. Pero dice que nadie os quitará vuestro gozo. Vamos a traerlo para acá para el 2022. Nuevamente, el contexto. Jesús le está diciendo a los discípulos, a los 11 que estaban ahí, este gozo, este regocijo, esta gran felicidad, esta felicidad extrema, nadie se las va a poder quitar. Eso lo dijo a los discípulos. Entonces reverbera 2000 años y nosotros lo recibimos y decimos, eso me aplica a mí. Ahora, la pregunta que tenemos que formularlo, la cual yo no espero que usted me conteste a viva voz, pero que usted debe meditar en la pregunta, es, ¿tu vida refleja el gozo de quien conoce a Cristo Jesús? ¿Verdad? Como el chiste de aquel que estaba verificando las luces de señales del carro y le decía, las luces de señales funcionan. Y él dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Me quedaba uno más. ¿Quién sabe si hay uno por ahí más? Puede que nuestra vida espiritual, en algunas instancias, sea así. No todo el tiempo hay que estar sacando pecho, hermano. Si de momento usted se siente desfallecer, si de momento usted se siente que no está en victoria, si de momento usted siente que algo atenta contra el gozo que hay en su alma, o debe haber en su alma, confiéselo al Señor. Él no quiere que usted ande cabizbajo y pesaroso, abrumado, tirado en una esquina, lleno de cargas que Él no pretende que tú cargues. El Señor quiere que cada uno de nosotros lancemos sobre Él nuestras cargas, con fe, para que podamos vivir una vida victoriosa, con letra mayúscula y de manera gozosa. De que va a haber interrupciones en el camino y de que va a haber escollos, los va a haber, el mismo Señor nos ha advertido sobre ellos. Pero el Señor no quiere que usted viva una vida victoriosa arrastrada. Es una contradicción de términos. El Señor le está diciendo a estos varones, y debemos aplicarlo a nuestra vida, ese gozo de saber que tú me perteneces. Yo estoy añadiendo lo que dice allí, pero es lo que yo desprendo que el Señor le está diciendo. ¿Qué motivo hay para estar gozoso sabiendo que Cristo Jesús ha resucitado? Quien único se maravilla y encuentra esto estupendo es aquel que le pertenece, porque para los demás eso es algo terrible. Saber que hay una vida eterna y yo no me voy con el Señor, tener conciencia de ello, eso es algo terrible. Para nosotros, quienes hemos conocido a Cristo Jesús, es motivo de gran gozo. Y el Señor le dice a los discípulos que este es un gozo que nadie les puede quitar, que nadie les va a quitar. Y nosotros tenemos que aplicar eso a nuestra vida, hermano. ¿Sabe quién por lo general es responsable porque el gozo de nuestra vida cese? Nosotros mismos. Le damos demasiado crédito a Satanás. Satanás vino y me quitó el gozo, me chupó la alegría. Satanás no tiene la capacidad de eso. Él puede pretender atentar contra el gozo de tu vida, pero tú le das el derecho, tú le das el espacio para que él venga y te obstruya el vivir gozosamente, hermano Gerardo. Porque ni siquiera me daban comida,
Amén. 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 Sí. Y lo que usted dice sobre el orgullo, ¿verdad? Es un orgullo bueno. Y yo lo puedo entender también, que de momento alguien diga, ¿tú vas a qué iglesia? A tal iglesia. Ay, a mí me han dicho muchas cosas buenas de ese sitio, que ahí los hermanos son así, así, así. Yo conozco fulano, sutano, mengano. Eso nos llena de una alegría, de un regocijo, ¿verdad? Pues el gozo de saber que somos de Cristo Jesús es aún más grande. De saber que Cristo Jesús resucitó. Eso es algo que nadie nos puede robar de ello. Y es necesario que nosotros vivamos en ese gozo. Pero hermano, hay que cultivar el gozo. No es suficiente con decir, ¿están gozosos? Amén. O usted puede fingir, amén, aleluya, gloria a Dios. Se monta en el carro. Me apesta la vida. Un victorioso arrastrado. Tiene un título para una predicación. 27 al 30. Yo no sé si usted, hermana Lorian. Es que yo estaba meditando, ¿verdad? Cuando estaba estudiando la porción de hoy y quería comentar esto porque hace un tiempo atrás también, no hace tanto, que Tito también estaba predicando y se habló del gozo también me parece que esto lo hablé quizás con las damas, no recuerdo si en qué momento de las recientes que tuvimos de reunión o si fue con un grupito de ellas, que el gozo, ¿verdad?, es el fruto del Espíritu. Y si vamos a la palabra, también la palabra nos dice que el gozo del Señor será nuestra fuerza. Amén. Entonces yo me puse a pensar ese día, esa predicación que estaba dando el pastor, y me puse a pensar, ay, yo quiero saber qué es para mí como tal el gozo, ¿verdad? Y entonces, de hecho lo apunté aquí, lo apunté en un papelito que tengo acá atrás y escribí ese día, ¿verdad? Que para mí el gozo es seguridad en Cristo. Amén. Así yo lo definí para mí. Yo dije, es seguridad en el Señor porque no importa la circunstancia, no importa lo que esté sucediendo, mi seguridad está en Él y por eso es que tengo el gozo en Él. Amén. No lo va a cambiar la situación, no lo va a cambiar nada de que esté a mi alrededor. Amén. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Quería que ellos se dieran cuenta, no importa lo que suceda, si están seguros en mí, el gozo mío va a permanecer en ustedes. Amén. Y gracias por eso, hermana Lorian. En 1 Corintios 15, el versículo 17, Pablo presenta lo que dice la hermana Lorian, hablando sobre nuestra fe está puesta en Cristo, quien resucitó. Dice 1 Corintios 15, el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero el versículo anterior dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y Pablo no está diciendo que eso no es lo que eso fue lo que no sucedió. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, hay que enfocarnos en cuál ha sido la verdad. Nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto. Lo que estábamos hablando. Allá en el capítulo 20 de Juan también habla sobre lo que sería prospectivamente, lo que habrían de vivir los discípulos. Dice el versículo 19 del capítulo 20 de Juan, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya el Señor había resucitado. El primero de la semana, o sea, un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban temerosos. El Señor les había hablado durante 3 años. En tiempos recientes el Señor les había aclarado qué era lo que habría de suceder y ellos tenían miedo, seguro. Fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios cuando la cosa está buena, pero cuando decir gloria a Dios, amén, aleluya, en un foro donde pudieran apresarte y hacer que tú vivas las consecuencias de una muerte reservada para los más viles asesinos y criminales, ahí hay que pensar bien. Versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron
viendo al Señor. Y ahí se cumplió lo que el Señor le decía en esta porción. Lo que estaba diciendo la hermana Loriana respecto a la fe, la esperanza, la resurrección, ¿verdad? Allá en Romanos 12, el versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Directamente relacionado, una cosa con la otra, ¿vale? Esa esperanza, ¿qué es la esperanza del cristiano? Pues saber que Cristo Jesús volverá por nosotros. Y si nosotros nos vamos antes de que Él vuelva por nosotros, vamos a estar en su presencia. Estamos seguros de eso. Versículos 27 al 30. La porción que acabamos de ver, hasta el 22, está hablando, la porción que saltamos, ¿verdad? Sobre las cosas que sucederán posteriormente. Pero como eso es materia para un estudio completamente separado, se salta. Y vamos directamente al versículo 27, al 30. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Karina Andrea, y luego la última porción se la vamos a dejar al hermano Héctor. Juan 16, versículos 27 al 30. No, hoy puedo echar esta ala detrás de él. La semana pasada no podía mover esta ala para acá. Dice así, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Estoy consciente del tiempo. Y hay tanto que decir ahí, hermano. Nada más que con la primera pregunta que les voy a formular, pudiéramos estar el resto del día y empezando la semana, el resto de la semana, y luego el mes no nos daría. La pregunta es, ¿qué evidencias hay en tu vida de que Dios te ama? Él está diciendo, el Padre mismo les ama. Que Dios, el Padre, ama a Pablo, ama a Héctor, ama a Andrés, a Damari. ¿Qué evidencia yo tengo de que Dios me ama? ¿Qué evidencias hay en tu vida de que Dios te ama? ¿Estamos vivos, dice la hermana Rosana? ¿Sientes paz? ¿No lo dijo la hermana Rosana? Lo dijo Karina. Es que como tiene la mascarilla puesta. Hermana Nilda dice que sentimos paz, seguridad. ¿Alguien más? Sí, no nos daría el día, ¿verdad? Gloria a Dios. Víctor Manuel ya ha testificado en varias ocasiones. El Señor le restauró la salud. La hermana Marsha tiene un testimonio similar. Y todos nosotros podemos hablar. Yo he hablado sobre testimonios respecto a cosas que el Señor ha hecho en mi cuerpo, pero en mi vida, en mi familia, y que continúa haciendo. Esas cosas, hermanos, nosotros no podemos echarlas a un lado. Hermana Monserrate, ¿qué evidencias hay en su vida de que Dios le ama? ¿No? Dice Ámbar, dice, uno empieza, gloria a Dios. Amén. Qué bendición. ¿Alguien me había levantado la mano por acá? Ámbar. ¿Sabes qué? El cristiano nunca debería tener que aburrirse. Cuando a mí la gente me dice, es que me aburro, yo le digo, no se aburra. No hay razón por la cual aburrirse, quiero decir. Hay tantas cosas. Aunque usted no tenga una Biblia en la mano y usted sepa que Dios sabe todo lo que está en su corazón. La gente dice, pues yo que me pongo a expresar las cosas y yo sé que Dios conoce todo lo que... Pues gloria a Dios. Pues un ejercicio que usted puede hacer y debe hacer.
siempre que pueda, que es siempre, enumere las bendiciones que Dios le ha dado. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Si usted se pone a enumerar las bendiciones que Dios derrama sobre su vida en todo momento, cada segundo, cada microsegundo, ya se añadieron múltiples bendiciones, por lo cual no le da tiempo. O sea, usted mencionando una, ya ocurrieron 15 más. 15 que quizá usted pueda mencionar, porque hay infinidad de bendiciones que usted ni siquiera se ha dado cuenta. Hay tantas cosas, hermanos, por las cuales estarle agradecido a Dios, y es necesario que nosotros las identifiquemos, las enumeremos. Eso es un buen ejercicio. No hay tiempo para aburrirnos los cristianos. Debemos deleitarnos todos los días en la presencia del Señor. Debe ser motivo de gran regocijo para nosotros saber que podemos contar con Él en todo. Cristo Jesús le está diciendo a los discípulos que Dios les ama. Entonces, fíjense, Cristo Jesús dice que porque ellos han amado a Jesús, pero también sabemos que Jesús les amó a ellos primero. Es fácil amar a alguien que ya te ha amado. Toca palo. Te di, pues entonces yo te doy a ti. Cuando alguien nos ama, esa persona nos resulta amable. Hay gente que no es tan amable. Yo reconozco que a veces yo no soy tan amable. O sea, no en el comportamiento, ¿verdad? Porque a veces usted puede decir gracias con el permiso y eso sonaría ser amable, pero hay personas quienes lo dicen, permiso, gracias. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Pero a veces nosotros somos culpables de eso. Cuando yo voy a Econo y me toca la fila de la señora aquella que yo le he dicho que no me gusta que me cobre. Gracias. Yo no le digo así. Yo le digo gracias, pero ella no es tan simpática. Y yo sé que, pues, Señor, dame más amor para ella. Tenemos que todos los días estar conscientes. Cristo Jesús nos amó primero, pero el Señor le dice a los discípulos, dice, ustedes me amaron y ustedes creyeron. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Exacto. De tal manera amó Dios al mundo. Él dio a su Hijo. Entonces, cuando miramos eso, te dice, un ser humano no daría un hijo por nadie, aunque la persona pensara que se lo mereciera. Yo no lo haría, usted me perdona, yo les amo a ustedes, pero si me toca escoger un hijo mío, me perdonan, estoy siendo completamente sincero, por ninguno de ustedes daría yo un hijo mío. Te estoy hablando en la carne, hermanita. Pero Dios no es yo. Dios no escatimó nada. Lo más grande, lo más puro, lo puso a nuestra disposición, sabiendo que la gran mayoría tomaría en poco su regalo. Es con lo más sencillo y a veces nosotros nos ofendemos. Le voy a contar otra anécdota. Vecino, por quien yo he pedido al Señor que me dé amor para él. Yo un día hice un asopado, hace como 2 años tal vez de esto, más, antes de la pandemia yo creo que fue, para María, yo hice un asopado, este vecino llevaba hablando sobre el asopado, y yo hice un asopado, y yo dije, voy a darle un poquito de asopado a mi vecino, a quien yo quiero amar, como Dios me pide que le ame. Me dijo, ¿qué es eso? Un asopado. Tacho, yo no quiero eso.
¿Está bien? Y me lo llevé. ¿Cómo yo me sentí? Yo dije, bueno que te pase. Por zángano. Pensando en la carne, ¿verdad? Eso no es lo que el Señor me dijo, tienes una lección que aprender. Porque yo pensaba en mi humanidad, Señor, dame amor para fulano, y la bendición, si él recibía el asopado, la bendición iba a ser completa para mí. Tal vez yo iba con la intención incorrecta. Y aprendí una lección de parte de Dios. Yo la tomé para mí. La lección fue, no seas aprontado, haz las cosas sin expectativa, porque así lo hizo el Señor para nosotros. Damari. Exacto. Sí. Pues nada más con la testigo. Se fijan que yo sé que todos tenemos algún tipo de anécdota que pudiéramos hacer para ilustrar esto. Pero, como dice Damari, nosotros, ¿verdad? En nuestra humanidad, estas cosas, pues, yo digo, pues, en el caso de Damari, pues fue distinto. En el caso mío, yo no lo hice con la intención de que él me agradeciera nada. Pero posteriormente me di cuenta, me pongo a analizar que había tal vez algo de egoísmo en mi acción, la cual el Señor detesta. Como dice Damari, las cosas hay que hacerlas de manera desprendida, sabiendo, it goes two ways, ¿verdad? Hay una bifurcación, puede ir hacia acá o puede ir hacia allá. Cualquiera de ellas es para darle la gloria a Dios. El ejemplo, esta ilustración, para hablar sobre nuestra humanidad y cómo nosotros nos ofendemos en cosas que pudieran aparentar ser sencillas, que tal vez no lo son tanto. Pero Cristo Jesús, lo más hermoso, lo más puro, lo más santo, Hijo de Dios, fue entregado por ti y por mí. Dios lo hizo a sabiendas de que la gran mayoría iba a despreciar el regalo. No solamente que lo iban a tirar al zafacón, sino que lo iban a escupir y le iban a tirar basura encima. Y eso es lo que ha hecho la humanidad con Cristo Jesús. Se han mofado de su nombre, han hablado injuria en su contra. ¿Cuántas cosas no podemos decir que resultan ofensivas, dañinas, nocivas contra el nombre de Cristo Jesús? Pero Dios no tomó esto en cuenta, sino que Él cumplió con su plan. Él había prometido ya, había hecho un pacto de que Él habría de hacer esto por la humanidad y lo realizó. Entonces, Jesús en esta porción habla sobre su conexión con Dios. Tal vez en el manual de material didáctico que ustedes estudiaron para hoy habla sobre cómo se presenta la Trinidad a través de este pasaje, ¿verdad? Siendo Jesús parte integral de Dios. Son una y la misma cosa. Y aquí podemos ver lo que se les reveló también a los discípulos. Hubo un momento, y no creo que lo anoté por aquí, que el Señor les revela a Jesús, el Señor les revela a Pedro, ¿verdad? ¿Quién es
quien está delante de él. Y Jesús le dice a Pedro que lo que él sabe respecto a él, o sea, que él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, no le vino por su inteligencia humana, fue Dios mismo quien se lo reveló. Pues aquí le está diciendo esto a los discípulos. Yo salí de él y yo regreso a él. Entonces, ellos le dijeron, pastor, cuando muchas veces en los WhatsApp dice, pues ellos dijeron, no así. Dijeron, ahora entendemos. Termino con esto. Vamos a regresar aquí, yo sé que quizás quieren comentar, pero bueno, vamos a terminar esta porción y volvemos a los comentarios que ustedes tienen. Hermano Héctor, quería leer esta última porción. Queríamos seguir mientras tenemos esa idea calientita en la mente para ver cómo culmina esta porción. Juan 16, del 31 al 33. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Los editores del material didáctico que utilizamos para los estudios en estos tiempos, miran esa porción y dicen que hubo algo de sarcasmo en las palabras de Jesús, cuando dice, ¿ahora creen? A veces no asociamos al Señor con la palabra sarcasmo, ¿verdad? Porque la palabra sarcasmo nos parece algo bajo, ¿verdad? Dicen las personas que pues tienen mal temperamento, se mofan de los demás, pues utilizan el sarcasmo. Sin embargo, es una manera de presentar las ideas de manera figurativa. O sea, no se está diciendo que el sarcasmo define la persona de Jesús, pero una interpretación es que ustedes dicen que ustedes creen. A Pedro le llamó la atención poquito antes de esto, cuando él dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Le dijo, Pedro, la verdad es que tú me habrás negado 3 veces antes de que el gallo cante. Nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras flaquezas y tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras deficiencias, nuestras limitaciones respecto a la vida de fe. Porque usted pensar que usted es más de lo que usted puede hacer o más de lo que usted es espiritualmente hablando, le lleva a cometer muchísimos errores. Yo tengo que saber cuáles son mis debilidades. La hermana María ahorita estaba hablando sobre PT, ¿verdad? Physical training. Todo el mundo ama el PT. Cuando dicen PT, more PT, Joseph, more PT. We like it, we love it, we want more of it. El único que le gustaba el PT era Luis. Por eso que... ¿Por qué es necesario el PT? Y los drills, ¿verdad? Lo que llaman drills, pues drills es eso mismo, es ejercicio. Ejercicios militares, ¿verdad? Usted está practicando, deseando que nunca haya guerra, pero hay que entrenar como si estuviéramos en guerra, rogándole a Dios que nunca la haya. ¿Por qué se hacen esos ejercicios? Para poder acondicionarse, estar en condición física, condición mental, para el momento que haya que reaccionar. En el caso de nuestra vida en Cristo, es necesario nosotros ir acondicionando nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra persona. Y usted no puede hacerlo si usted piensa que usted está ready. Los estudiantes, y lo voy a traer a mi realidad, estudiante más difícil con el cual a mí me toca bregar es el que está seguro de que sabe más que yo. Mira que es difícil. Y usted sabe que es lo que por lo general yo digo, Señor, ayúdame a tener paciencia para poder enseñarle, porque para eso yo estoy puesto aquí. El peor castigo que puede hacer un maestro a un estudiante es no enseñarle.
¿Tú piensas que tú sabes? Pues quédate bruto. No, esa no es mi actitud, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Dios no es así. Porque mira que nosotros somos cabezones a veces. ¿Estás en victoria? ¡Sí, aleluya, gloria a Dios! ¡Amén! Y se quedó bruto espiritualmente hablando. Porque nunca quiso identificar cuáles áreas de su vida, cuáles fueron sus limitaciones espirituales, y se queda ahí, fosilizado. ¿Ya? Se queda pasmado en un espacio, y de ahí no creció. ¿Ya? Yo no crecí físicamente, pero yo todos los días le pido al Señor que me ayude a ir subiendo un poquito más, espiritualmente hablando, por lo menos. Es necesario, hermano, que usted y yo podamos reconocer cuáles son nuestras limitaciones espirituales. No de la patita que usted coge, esa expresión pues ya está trillada. ¿Ah? Hace poco alguien estaba diciendo, ¿verdad? Ni que fuéramos 100 pies, porque uno cogea de 20 patitas. No, usted no tiene 20 patitas. ¿Tú fuiste que dijiste eso? No, no fue el pastor. No sé, sí, pues tiene sentido, ¿verdad? Que la gente son como 100 pies, millipedes, es más. Porque si cometen tantos errores, necesitan muchas patitas. Es necesario, hermano, que nosotros identifiquemos cuáles son nuestras deficiencias, nuestras debilidades, para entonces poder acondicionarnos en esa área. Ponernos en las manos del Señor. No nosotros hacer fronte, como dicen los muchachos, de que nos tragamos los vientos. Porque es ese día que nosotros pensamos que estamos firmes, ese es el día que nosotros más resbalamos. Mana Rosana. Amén. Amén. Pues, viene la hora en la cual ustedes van a ser esparcidos. No se traguen los vientos, no saquen pecho, porque yo les vengo advirtiendo y ese momento ya llegó. Yo llevo diciéndoles que va a llegar el momento, va a llegar el momento, va a llegar el momento, pero sepan ustedes que el momento llegó porque faltaban poco tiempo, unas horas tal vez, para que el Señor fuera entregado y arrestado. ¿Y qué va a suceder con ustedes cuando esto se dé? Se van a ir cada uno por su lado, en su humanidad, y usted y yo no podemos culpar a los discípulos por eso. Ellos en su humanidad practicaron la autoprotección, se protegieron y se esparcieron. Ahora el Señor nos deja ahí, y esta es la culminación, ¿verdad? La conclusión de lo que nosotros venimos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el enfoque del estudio? Una vida victoriosa. Tenemos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pues Él les dice, yo quiero que ustedes tengan paz en mí. Esa paz constituye la victoria en Cristo Jesús. La hermana Nilda estaba hablando sobre la paz. Hay personas quienes se saludan así, ¿verdad? Los judíos se saludan. Saludo de la paz. Shalom. Shabbat Shalom. Pues la paz de Dios no es simplemente una frase, es una experiencia. Es necesario nosotros saber de qué estamos hablando para nosotros poder decir que realmente tenemos paz. Y la realidad es que hay muchas instancias en nuestras vidas en las cuales las circunstancias van a atentar contra la paz y el gozo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero depende de nosotros, de la fe que nosotros en que hemos puesto nuestra fe, de si permitimos que nuestra paz y nuestro gozo sean arrebatados o sean disminuidos. No sé, parecería haber ciertas contradicciones, ¿verdad? Hay personas quienes dicen que los cristianos pues son personas quienes les han comido el cerebro. Vengan para acá y escuchen la palabra del Señor para ver si son convencidos también. Termina el Señor con un versículo en esta porción que solemos citar muy a menudo. Hay algo que se puede dar por cierto que es real en este mundo que vivimos. Y esto es la aflicción. La aflicción, la congoja, la tristeza,
los problemas, eso es algo que usted puede dar por sentado. Si usted está vivo, va a tener problemas. Yo siempre digo, en una casa donde hay por lo menos 2 muchachos, va a haber discusión. Problemas que si usted tiene uno solo y se pasa discutiendo con él mismo. Ahí necesita una ayudita extra. Pero el Señor dice, en este mundo, Dios me lo bendiga, en este mundo, eso es algo que usted puede dar por sentado. Pero no se quede allí, no se acongoje, no se ponga triste por esto. La victoria ya el Señor la tiene. Con esto termino. Había alguien que hablaba, un pastor, no recuerdo quién era, hacía mucho tiempo, y había escuchado esto, una grabación, que decía, para el tiempo de Halloween, llegaba la gente a tricotear, como decimos en Puerto Rico, a las casas. Y en esta ocasión llega este individuo vestido de un demonio, no sé qué, bueno, ¿de qué se viste la gente? A veces son de princesitas y de unicornios. Y llega esta persona vestido de un demonio, de un diablo, y entra por ahí, trico tri, qué sé yo qué. Y él, este señor que es pastor, le dice, sabes que no tengo nada que entregarte, pero sí te voy a dar una confesión. Le dice, el Dios mío ya venció al Dios tuyo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros demos por sentado. Dios, nuestro Dios, el único Dios, ha vencido todas aquellas circunstancias, aquellas situaciones que tal vez le quieran crear pesar a usted, que le atentan contra su paz y contra su gozo. Está de ti permitir que te arrebaten el gozo. No es cuestión de sacar pecho. Hemos hablado sobre muchas cosas y una de las cosas que hemos enfatizado, hemos subrayado, es que tenemos que ser realistas respecto a identificar cuáles son nuestras limitaciones espirituales. Empecemos por ahí. Reconozcamos primeramente si somos de Cristo. Si ya usted es de Cristo, pues lo que tiene que evaluar es dónde está mi fe. No diga amén, aleluya, gloria a Dios y pretender tragarse los vientos si su vida, usted entiende, no es una gozosa. Si cuando usted dice estoy victorioso, estoy victoriosa, estoy gozoso, gozosa, lo está diciendo hipócritamente. Dios quiere que usted sea completamente sincero, sincera con Él. Si usted no se siente que usted está victorioso, si usted es un cristiano victorioso arrastrado, como estábamos diciendo anteriormente, pues reconózcalo. Usted no tiene que ser perfecto. El Señor quiere que usted se perfeccione, pero si usted no lo es aún, y de hecho no lo vamos a hacer hasta que estemos en su presencia, pues usted reconozca cuáles son los aspectos de su vida que requieren más fe, que requieren más reconocimiento del poder de Dios en su vida. Entonces realmente la victoria de Dios sobre el mundo surtirá su efecto en su vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los comentarios que se nos quedaron? Yo sé que yo, bendito, no le di mucha participación. ¿Tú ibas a decir algo? Me parece que como estábamos terminando la última porción ibas a... Preguntas, dudas, comentarios, quejas. No hay nadie triste. Ámbar. Por ejemplo, mis estudios son una parte de mi vida, mi familia son otra parte de mi vida, la iglesia otra parte de mi vida, y pues en cierta parte tienen sus divisiones, pero en lo que tiene que ver con el Señor no tiene ninguna división. El Señor no murió en la cruz por nosotros para dirigir nuestra vida espiritual solamente, sino nuestra vida en cualquiera de las facetas, y si el Señor nos dio victoria en eso, no, tampoco es que vamos a tener la victoria como el mundo la categoriza, de que vamos a tener el mejor trabajo, vamos a salir lo mejor en los estudios y todas esas cosas, pero que a veces nosotros tratamos de tomar esas facetas de nuestra vida en nuestras manos y no se las entregamos a Él, pensando que son aparte de nuestra vida espiritual. Y todo va junto, nuestra vida es completa y toda le pertenece al Señor, no las horas que estamos en el templo, en la iglesia con los hermanos y las actividades afuera,
todo, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en nuestra casa, en nuestro hogar, especialmente con el testimonio que le damos a nuestra familia. Y pues que hay que entregárselo al Señor y el Amén. Señor nos va a dar la victoria según Él describe lo que es la victoria en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Ámbar. Karina. Implementando lo que Ámbar estaba diciendo, también muchas veces eso es lo que nos saca de perspectiva, que es lo que el propósito realmente de lo que uno quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces queremos muchas cosas que quizás le agradan al Señor, pero no necesariamente las queremos para agradar al Señor, y eso es cuando el Señor tiene que ayudarnos para glorificarlo y para caer en tiempo como tal, para poder sí hacer esas cosas para Él, porque Él es el propósito de que nosotros estemos vivos y de que nosotros hagamos lo que estemos haciendo. Así sea. ¿Alguien más? Luis, ¿me le pueden pasar el micrófono a Luis para que quede grabado para la posteridad? Pues me gusta que haya terminado, empezamos con victorioso y terminamos con paz, ¿no? Me parece que la parte esa de, como mencionaron acá, que más que gozo tradicional, de esa alegría, es más como una paz o una fuerza, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte buena, ¿no? Todo el mundo le gusta hablar de los milagros y de cuando uno se sana o sobrevive algo fuerte, pero un milagro es un milagro porque no sucede a menudo, si no, no sería milagro. Esa paz es algo más, como que más profundo, de que ciertamente uno quiere las partes buenas, pero no necesariamente tanto el que es cristiano como el que no es cristiano, pues sufre, envejece, se enferma, se muere. Y a veces no necesariamente el milagro sucede, pero esa paz pues, nos permite entender de que pase lo que pase, ¿verdad? Como Job, que sufrió mucho y él nunca titubeó de que todo está en las manos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Luis. No habéis levantado. ¿Alguien más? Antes de cerrar, pues, gloria a Dios, les invito a que tengamos una palabra de oración, no sin antes darle la asignación para la semana que viene, 17 de abril. La semana que viene vamos a tener un enfoque especial. Jesús vive y tú también puedes vivir. Vamos a ver Mateo 28, los versículos 1 al 10, léalo. Con esto en mente, ¿no? Es un pasaje que hemos leído mucho, es domingo de resurrección, como les decíamos, es otro domingo de resurrección, pero todos los días son días donde el Señor quiere que resucitemos. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted va a resucitar con el Señor en aquel gran día. Pero si tú no has dado tu corazón, tu alma al Señor, hay tiempo